son los objetivos del Fondo Monetario Internacional? Los objetivos de este organismo son tres. Fíjense, en primer lugar, buscar la estabilidad de los tipos de cambio. Ya vamos a hablar un poquito de cada uno de estos objetivos. El segundo es reconciliar los ajustes de los desequilibrios de pagos de los países con su autonomía nacional en la política macroeconómica. ¿Qué vendría a ser esto? Ante un desequilibrio de la balanza de pagos, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Nos endeudamos, o nos endeudamos también porque queremos generar inversión, por ejemplo. Ahora bien, cuando nos endeudamos, después tenemos que pagar esa deuda o los intereses de la deuda, ¿sí? Y cuando se producen algún tipo de estos desequilibrios, el objetivo del Fondo Monetario Internacional va a ser reconciliar esos ajustes que se tienen que hacer, manteniendo de alguna manera la autonomía nacional en la política macroeconómica, pero sí obligando a que los estados cumplan con aquellos estados acreedores, de que los estados deudores cumplan y paguen a los estados acreedores. Y, en tercer lugar, ayudar a conservar el comercio y los pagos relativamente libres en la economía mundial. ¿Qué vendría a ser? Bueno, ayudar a conservar el comercio, ¿sí? Recuerden que nosotros estuvimos hablando un poquito la clase pasada, y esto lo van a continuar, lo van a seguir trabajando con Valen, en torno, ¿sí?, a los aranceles, ¿sí? A los aranceles que se van, digamos, que se implementan como medidas restrictivas para disminuir, ¿sí?, el comercio, como medidas protectoras. Entonces, justamente el Fondo Monetario Internacional va a tratar de ayudar para favorecer las transacciones comerciales y lograr un mecanismo de pagos internacionales que de alguna manera sea mucho más flexible para de esa manera proveer y ayudar a este sistema de economía mundial. Volvemos que acá nosotros en algún momento hablamos de los valores, ¿sí? Y recordemos que estos valores a los cuales atiende el Fondo Monetario Internacional, a los cuales atienden todas las organizaciones internacionales que vamos a ver hoy, están anclados en el concepto liberal, ¿sí?, en términos económicos. Por lo que ese liberalismo trae a colación un aumento, digamos, del comercio internacional, una disminución o eliminación de las barreras arancelarias, una flexibilización en el sistema de pagos internacionales con el objeto de esa manera, lograr, digamos, un flujo mayor de comercio en términos económicos, ¿sí?, y a gran escala. Ahora bien, ahora nos vamos a adentrar en cada uno de estos objetivos que es importante que los comprendan. El primer objetivo hablaba de un tipo de cambio fijo pero ajustable. Cuando surge el Fondo Monetario Internacional, nosotros sabíamos que, y esto lo vamos a continuar viendo en la unidad número 7 de la balanza de pagos, que existen, digamos, tres tipos de cambio puros. El tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible y el tipo de cambio de flotación sucia, ¿sí?, que se denomina. Cuando hablamos del tipo de cambio fijo, es que vendría a ser el valor que adquiere la divisa, ¿sí?, en términos de los precios de esa moneda nacional. Entonces yo a la divisa, en función de un montón de condicionantes de mi economía, le voy a poner un precio. Y ese precio no se puede cambiar de día de otro. Y es un precio intervenido porque es fijado por, digamos, el Banco Central de cada uno de los países de manera autónoma. Entonces, de manera autónoma, el Banco Central, por ejemplo, decide que $1 tiene que equivaler en el día de hoy, por ejemplo, a 120 pesos, ¿sí? Digamos así, estamos hablando en términos de ejemplos, no estamos analizando el tipo de cambio oficial, el blue, no, estamos hablando en términos hipotéticos. Entonces, para adquirir $1, yo necesito 120 pesos argentinos. En cuanto a este tipo de cambio fijo, decía que también tenía que ser ajustable, es decir, en función de las variables macroeconómicas, como pueden ser el superávit o el déficit fiscal, el Banco Central puede ir ajustando ese tipo de cambio en función,
¿sí? De esas variables que pueden ir variando porque no son iguales para todos los países miembros de la organización. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que pensar que querían lograr este objetivo de mantener tipos de cambios fijos en las diferentes economías? Recordemos que uno de los problemas estructurales de la economía internacional atendía a lo que eran los tipos de cambio competitivos que iban creando los diferentes estados para hacer que sus productos sean más competitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, ¿sí? Tengo esta relación de dólar-peso de $1, 120 pesos argentinos, ¿sí? Y yo vendo lapiceras que estarían fijadas en esta relación a $1 y a 120 pesos argentinos, ¿sí? Ahora bien, otro país que también comercializa lapiceras, por ejemplo, para que sus productos, sus lapiceras sean más baratas, puede llevar a cabo una devaluación, ¿sí? Entonces, ahí que logra a través de la devaluación, bueno, que sus precios, que sus productos sean mucho más competitivos. ¿Por qué? Porque van a ser mucho más baratos, ¿sí? Si los comparamos con los otros. Entonces, como había una economía internacional en donde los países fijaban diferentes tipos de cambio, iban creando devaluaciones para aumentar la competitividad, pero no una competitividad, digamos, leal en cuanto a que aumentaba gracias a aumento tecnológico o a los recursos o a la innovación, sino que justamente por una práctica desleal del comercio, que era esta variación de los tipos de cambios, es que como primer indicador el Fondo Monetario Internacional quería garantizar los tipos de cambio fijos, ¿sí? En los distintos países que componían la organización. Ahora bien, para garantizar ese tipo de cambio, había un segundo problema que se podía llevar a cabo, que no es tan fácil determinar y que los países de manera arbitraria digan cuál va a ser el tipo de cambio fijo, porque en realidad, si nosotros nos paráramos dentro de las corrientes liberales, nos dicen que no tiene que haber un tipo de cambio fijo, tiene que haber un tipo de cambio flexible y ese tipo de cambio se tiene que crear a través de la oferta y demanda de las divisas directamente. Entonces, ese precio va a estar fijado en función de esas fluctuaciones. Si aumenta la demanda, ¿sí? Va a aumentar el precio. Si aumenta la oferta, va a disminuir el precio. Y al hacerlo intervenido, yo tenía que generar todo un conjunto de variables y paquetes macroeconómicos que realmente me lograran, ¿sí? Estabilizar ese tipo de cambio. Y eso hace alusión a lo que nosotros hablamos que es, y que vamos a seguir estudiando, los ajustes de la balanza de pagos. Porque ellos decían que la balanza de pagos siempre tiene que dar, en términos macroeconómicos, ¿sí? El resultado tiene que ser cero. Ahora bien, para que ese resultado sea cero, yo tengo que ver, digamos, los resultados parciales de los diferentes balances que integran a la balanza de pagos. El más controversial hace alusión, ¿sí? A la balanza comercial, donde la balanza comercial solamente va a atender a la diferencia que existen entre las exportaciones y las importaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una mayor cantidad de importaciones a las que tengo de exportaciones, voy a tener un déficit en mi balanza comercial. Ahora bien, ese déficit, para que la balanza de pagos sea equilibrada y tenga como resultado cero, tiene que ser pagado de alguna manera. Entonces, ¿cómo es pagado? A través del endeudamiento. Y el endeudamiento se pone en, digamos, ese ingreso de dinero va a entrar en lo que es la cuenta capital. Entonces, si yo me endeudo para pagar mis importaciones, de esa manera yo estoy generando intereses de la deuda que voy a tener que pagar el día de mañana, porque ese endeudamiento yo tengo que devolver ese dinero con tasas de interés que varían en función de la credibilidad que tiene cada uno de los países miembros para garantizar ese pago. Y eso se mide a través de lo que nosotros a veces escuchamos mucho, que es este índice del riesgo país. O sea, ¿qué tan creíble es un Estado
para en el largo plazo poder cumplir con sus compromisos exteriores, ¿sí? Entonces, cuando el país no es tan creíble, ese índice se dispara y cuando es más creíble, digamos, es más chico. Y justamente, ¿qué pasaba? Si yo me estoy endeudando, habíamos quedado que yo me estaba endeudando para pagar las importaciones. Entonces, ¿cómo voy a poder pagar, aparte de los intereses de la deuda, si ni siquiera puedo hacer frente a las importaciones que necesito eh, para que el país, digamos, produzca o para lo que fuera que se utilice el destino de esa importación? Bueno, entonces, una de las cuestiones como instrumento que se utiliza para equilibrar, ¿sí?, este desajuste entre el ingreso y el egreso de divisas puede ser las devaluaciones que se van produciendo de las monedas. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de la balanza de pagos cuando nosotros analizábamos que había déficit? ¿Y por qué decía el Fondo Monetario Internacional que no queríamos ni déficit ni superávit, que queríamos simplemente que sea equilibrada? Porque decía, cuando se produce un déficit, ¿sí?, en la balanza de pagos, que se produce una caída de los salarios reales. Al caerse se caen los salarios reales, ¿sí?, y se dispara la tasa de interés. Entonces, al aumentar la tasa de interés, ¿qué pasa? Las empresas, por ejemplo, que quieren tomar crédito no lo van a hacer porque la tasa de interés que tienen que pagar es altísima. Entonces se va produciendo lo que es una contracción de la actividad económica. Y al contraerse la actividad económica, ¿qué pasa? Hay menos oferta, por ejemplo, de bienes. Entonces, como hay menor oferta, se va a producir un aumento de los precios. Y este aumento de los precios va a perjudicar de manera real nuevamente el ingreso real, ¿sí? Entonces, por tanto, no queríamos que la balanza de pagos sea deficitaria. Ahora, ¿qué pasaba cuando la balanza de pagos era superavitaria? Dice, bueno, al haber mayor liquidez, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la liquidez, que es este dinero circulante? Al haber mayor liquidez, se produce una presión al alza de los salarios. Sabemos que los salarios también se constituyen como un precio. Y el aumento de los salarios, ¿qué aumenta? La demanda de determinados bienes y servicios. Entonces, aumentar la demanda de determinados bienes y servicios se produce un aumento de los precios, ¿sí? Y al aumentar, y el aumentar, y aparte, consecutivamente, tenemos que ver lo que pasa en el sector, digamos, financiero. Como hay tanta liquidez, por lo general, ¿qué se tiende a hacer? A bajar la tasa de interés, para que aumenten, ¿sí?, los créditos. Y entonces, al haber mayor cantidad de dinero circulante y al aumentar escalonadamente esa presión al alza de los precios y los salarios, se produce lo que se denomina como una amenaza inflacionaria. ¿Sí? Ese aumento sostenido de los precios que es muy difícil de controlar. Entonces, dado que, según los especialistas macroeconómicos de tinte liberal, proponían como acervo de los valores y las normas y reglas que tenían que regir este sistema y este orden internacional, se decía que esta balanza de pagos no podía ser ni deficitaria ni superavitaria. ¿Y quién iba a controlar esto? Bueno, el Fondo Monetario Internacional. Entonces ya acabamos viendo dos cuestiones principales: equilibrio en la balanza de pagos y tipos de cambios fijos pero variables, ¿sí? Y ahora, ¿qué te decían como continuación a este segundo objetivo? ¿Qué? Y esto es muy importante para el análisis de la situación de nuestro país y, digamos, de todos los países que han tenido que tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entre lograr un equilibrio externo o un equilibrio interno, había que sacrificar los objetivos internos en aras del objeto de equilibrar la balanza de pagos. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, nosotros sabemos que para controlar esa balanza de pagos, y ustedes esto lo han visto en economía, nosotros tenemos medidas de índole monetarias, ¿sí?, que hace alusión al control de la liquidez, y medidas de índole fiscales, que hacen alusión a la contracción o ampliación del gasto público. Ahora bien, para el Fondo Monetario Internacional, como garante internacional de los acreedores,
que decía, nosotros sí o sí, si nos endeudamos, tenemos que pagar esa deuda, sea como sea. Y esa deuda que tenemos que pagar, si nosotros estamos ante una situación hiperinflacionaria, con una pobreza estructural muy grande, y tenemos que controlar nuestra balanza de pagos, bueno, hay que sacrificar los objetivos internos y los problemas internos que tengamos en torno a la pobreza estructural, en torno a la cantidad, podríamos decir, de personas sin trabajo, y lo tenemos que resignar para cumplir, ¿sí?, con nuestros objetivos, ¿sí?, o con nuestros compromisos internacionales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Y esto cómo lo iba haciendo? Bueno, a través de cómo va regulando el Fondo Monetario Internacional en función de la cantidad de deuda que cada uno de los países va adquiriendo. Profe, le hago una consulta, no me quedó claro Sí, la relación entre la balanza de pago y la suba o baja de los salarios. dale, ahí volvemos. Nosotros tenemos, ¿saben todo lo que es la balanza de pago? Es un instrumento, digamos, contable que utilizan los países, que es como un balance, que podemos decir así como una empresa. Nosotros vamos haciendo el balance de lo que vendrían a ser nuestros gastos y los que vendrían a ser, digamos, nuestros ingresos. Bueno, la balanza de pagos es lo mismo, pero en cuanto a lo que ingresa y lo que sale del país, básicamente. Nosotros ahí vamos a trazar todas las transacciones económicas de lo que entra y sale, ¿sí?, en términos de liquidez, de capital, en términos económicos, de nuestro país, no físico. A nosotros no nos importa ver si entraron 5 camiones o 10 camiones, nos importa ver, digamos, en términos económicos. Bueno, ¿qué es lo que dice? Nosotros habíamos hablado de que ese primer objetivo era lograr tipos de cambios fijos, para de esa manera que los estados no compitan deslealmente para aumentar sus flujos comerciales, ni quieran lograr un superávit de la balanza de pagos, ni quieran tampoco, ni obtengan un déficit. Porque ¿para qué competían en este tipo de cambios de diferentes países? Justamente porque consideraban que la riqueza estaba dada mediante el superávit continuo de la balanza de pagos. A los que los macroeconomistas van a decir, no, tanto el superávit como el déficit dan problemas para los países. Entonces nosotros tenemos que lograr balanzas de pagos equilibradas, ¿sí? Y estos ajustes se tienen que llevar a cabo de manera continua. ¿Por qué? Dice, porque en el caso de un déficit, si nosotros tenemos déficit de la balanza de pagos, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero que pasa cuando hay un déficit, dice, caen los salarios. Al caer los salarios, nosotros se va a producir paralelamente, estos dos serían paralelos. No es una, hoy, perdón, estoy corriendo esto. La caída de los salarios y el aumento de la tasa de interés son dos procesos que se llevan a cabo de manera autónoma e independiente, que no dependen uno de otro. Entonces tenemos la caída de los salarios y el aumento de la tasa de interés. Estos dos van a generar una contracción de la actividad económica. ¿Por qué? Porque al producirse una caída de los salarios, la gente va a dejar de comprar. Entonces, ¿qué va a pasar? Las empresas o las fábricas van a tener una acumulación de stock y por tanto van a tener que parar su productividad. Y al parar esa productividad, seguramente que van a tener que generar, por ejemplo, despidos masivos o lo que sea. Lo mismo pasa con el aumento de tasa de interés, porque siempre para medir la productividad, ¿qué necesitan las diferentes empresas para seguir creciendo de manera sostenida? El financiamiento para lograr las inversiones necesarias para generar, por ejemplo, innovación tecnológica, ampliación de infraestructura y demás. Entonces, pero al aumentar la tasa de interés, no te conviene sacar crédito, ¿sí? Porque a vos, si yo saco 10 y por la tasa de interés que tengo, yo después tengo que devolver 100, no me va a convenir. Si yo tengo una tasa de interés muy baja, entre el 1 y el 5%, ¿sí?, para pagar en 5, 8 o 10 años, te conviene, porque vas a decir, bueno, va a ser insignificante lo que yo voy a tener que pagar, pero gracias a la inversión que yo haga, voy a aumentar mi rentabilidad. Entonces yo eso después lo voy a poder pagar de manera cómoda. ¿Por qué? Porque aumente mi productividad.
Ahora bien, a raíz de esta contracción de la actividad económica que se produjo, ¿sí? Y esta disminución de la oferta, se van a producir un aumento de los precios. O sea, sobre que teníamos la caída de los salarios, se va a producir un aumento de los precios propios porque vamos a contraer esa actividad económica. Y eso va a generar un problema en términos del déficit del balance de pagos. ¿Por qué? Porque se produce una caída del ingreso real de los salarios, ¿sí? O sea, de ingreso real. Entonces, así es como que dice, es negativo que se produzca un déficit sostenido en la balanza de pagos. Profe, sí. Una pregunta, si hay una contracción de la actividad económica, ¿eso no involucraría que la gente no compre y los empresarios tengan que vender más barato para costearse? Pero acordate que, a ver, volvemos a esto que son todos como si supuestos macroeconómicos, ¿no? Que volvemos a esto que hablamos de los tipos puros, de lo que dice la teoría, y después lo que sucede. De hecho, cuando nosotros hacemos el análisis de la balanza de pagos, y cuando analizamos, por ejemplo, que esto no lo puse para explicarlo hoy, pero que lo vamos a continuar viendo cuando veamos balanza de pagos, que es qué pasa, porque estos son como, digamos, objetivos o supuestos internacionales, pero tenemos análisis particulares de qué pasa en el caso de los países latinoamericanos, porque no es lo mismo una situación de un déficit o un superávit de una balanza de pagos de un país desarrollado que un déficit o un superávit de un país subdesarrollado, ¿sí? Entonces, por eso es como que hay que ir tomando los supuestos, pero no tratemos de aplicar de manera teórica ya, porque eso, digamos, de manera práctica, perdón, porque eso lo vamos a continuar ajustando más cuando entendamos la balanza de pago, las composiciones de diferentes cuentas. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que importante que tenemos que tener? Y lo que quiero que se queden hoy con la idea puntual, es que para el Fondo Monetario Internacional, como garante, ¿sí?, del sistema macroeconómico internacional, lo que va a procurar es que los países logren tres cuestiones: balanzas de pagos estables, ¿sí?, con resultado cero, porque no les conviene ni un déficit ni un superávit. Que también quieren que los tipos de cambio sean fijos y, digamos, variables en el tiempo, no un tipo de cambio flexible que vaya variando, sino un tipo de cambio fijo, ¿sí?, que se pueda sostener por un periodo de tiempo. Y después vamos a ver el último objetivo que atañe a esto de los compromisos, que te dicen, y ante un desequilibrio que vos tengas en tu balance de pagos, nosotros te vamos a prestar el dinero, pero el dinero va a ser pura y exclusivamente para que vos cumplas con esos compromisos, con los pagos de la deuda que vos adquiriste, no para solucionar tu gasto público interno, tus políticas fiscales, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Cuando nosotros nos prestan plata el Fondo Monetario Internacional, no es para el plan primer paso, no es para el subsidio, digamos, del desempleado, del ingreso universal por hijo. No te prestan plata para cuestiones que hacen a las políticas fiscales internas. Te prestan plata para que vos, digamos, puedas lograr pagar tus compromisos internacionales, como por ejemplo el que estamos actualmente negociando y está viendo si entramos o no en default, que es el Club de París, ¿sí? O por ejemplo, para que la provincia de Buenos Aires, que actualmente tiene una gran deuda y está prácticamente hace un año en default, pague, ¿sí?, a aquellos acreedores que ha tenido para tomar esa deuda. Entonces, eso es lo que yo quiero que hoy entiendan. No me voy a centrar tanto por la hora en cuestiones de déficit, superávit, porque yo lo que quiero que entiendan es esto de balanza de pagos equilibrada, tipo de cambio fijo y estable, y hacer frente siempre a los compromisos internacionales por sobre los problemas macroestructurales internos del país, ¿sí? ¿Les queda claro eso? Sí, profe. ¿Por qué? Les digo esto porque nosotros esto ya después lo vamos a ahondar más cuando veamos la unidad número 7. Pero si no entendemos al final cuál es la función del Fondo Monetario Internacional, nos va a costar después entender cuando analicemos la parte de la deuda, ¿sí? Digamos, la deuda externa. Ahora,
¿Y por qué? Bueno, hago a este comentario que no me acuerdo quién me había preguntado el tema del superávit que no había entendido. Cuando se produce un superávit de la balanza de pagos, ¿qué se produce? Un aumento de la liquidez, es decir, un aumento. ¿Por qué? Porque me entraron un montón de divisas, esas divisas yo lo que hago es, digamos, llevarlas a mis reservas y gracias a esas reservas yo puedo emitir mayor cantidad de dinero. Entonces ahí se produce ese aumento de la liquidez que estábamos haciendo. Lógicamente, cuando se produce ese aumento de la liquidez, que genera una presión al alza de los salarios y de los precios. Y siempre sepamos que el salario en sí mismo es un precio, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo tenemos tanta liquidez, tanto dinero disponible? Se produce paralelamente, no es una cuestión dependiente de uno u otro, sino paralelamente una bajada en la tasa de interés. Entonces los bancos que tienen mayor liquidez disminuyen su tasa de interés y prestan mayor cantidad de dinero, ¿sí? Y financian mayor cantidad de créditos. ¿Y eso qué hace? Pone aún mayor cantidad de liquidez dentro de la disponibilidad de las personas. Y por tanto, eso genera una amenaza inflacionaria. ¿Por qué? Porque en términos inmediatos, yo no puedo generar un aumento de productividad para responder rápidamente a esa alza de los salarios, por ejemplo, ¿sí? O a ese aumento de créditos que hemos dado. Entonces, eso genera esa amenaza inflacionaria. Y como sabemos, la inflación hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, un gran problema en términos macroeconómicos que no logra tener una solución completamente controlada, más para países como los nuestros, en donde nosotros se nos juntan dos cuestiones, por lo general, que son productos, ya vamos a ver qué pasa cuando hay una devaluación y demás, que nosotros somos como bombas explosivas dentro de la economía internacional, porque no solamente tenemos problemas inherentes a la amenaza, o sea, una inflación estructural, sino que aparte tenemos todas las cuestiones negativas que hacen a la falta de respuesta que a raíz de los beneficios que supuestamente puede llegar a traer una devaluación, nosotros no los logramos llevar a cabo dado que no podemos generar ese aumento de la productividad de manera inmediata para hacer frente a esa caída de los precios que puede favorecer el aumento de la oferta, ¿sí? Igual, vuelvo a decirles que estas son cuestiones todas que las vamos a ver en la unidad de balanza de pagos. Sí me quiero quedar con que ustedes comprendan que para el Fondo Monetario Internacional la balanza de pagos tiene que ser equilibrada. Después vamos a ir adentrándonos en por qué cuando veamos esa unidad. ¿Cuál es lo importante? Perdón. Y a raíz de esto que habíamos hablado, vuelvo a esta filmina, a raíz de esto, de que el Fondo Monetario Internacional va a prestarnos el dinero cuando nuestras balanzas de pagos sean desequilibradas y por tanto, pero nos lo presta no para resolver los problemas estructurales de la pobreza o el desempleo, sino para solucionar el pago de la deuda con nuestros acreedores, es que nosotros vamos a decir, bueno, ¿cómo se van a inmiscuir ellos en las decisiones macroeconómicas que nosotros tomamos sobre qué hacemos con la plata que tenemos? Porque en definitiva acá hay una cuestión, no es lo mismo que te dé plata el Club de París, que a ellos no les importa qué haces vos con la plata, lo que les importa es que vos después le pagues los intereses, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nadie te quiere prestar plata? Vos tenés que hacer frente a los compromisos de la deuda adquirida y como último recurso tenés que salir a pedir al Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional te dice, yo te presto, pero en función de lo que te presto es lo que yo te voy a decir que vos vas a tener que ir haciendo en determinado momento, ¿sí? Caso actual o caso el que tuvimos después de la crisis de 2001 en Argentina, ¿sí? Donde ya es tanto la cantidad de dinero prestado, y ya vamos a ver por qué, que nosotros tenemos que de alguna manera dejar de lado nuestra soberanía económica y llevar a cabo determinadas recetas que ellos nos van imponiendo para lograr el cumplimiento del pago de la deuda y, lógicamente, lograr devolverles también a ellos, ¿sí? ¿Esto cómo se hace? Bueno, tenemos los diferentes préstamos que otorga el Fondo Monetario Internacional. Acá vemos, está la solución de los problemas domésticos, macrointernos, disminución de las restricciones al comercio, de los aranceles, aplicar menos controles cambiarios y fomentar el comercio vinculado
a lo que nosotros habíamos hablado, el tercer objetivo, que justamente el Fondo Monetario Internacional también quiere ser un garante, como la Organización Mundial del Comercio, de el aumento o la liberalización del comercio internacional, ¿sí? Ahora bien, fíjense que nosotros tenemos, estos son los objetos por los cuales el Fondo Monetario Internacional nos podría llegar a prestar dinero. Vamos a ir un poquito más adelante y vamos a analizar cuánto nos puede prestar. Bueno, los fondos del Fondo Monetario Internacional se crean en un 25% oro. Ahora, recuerden que se había constituido cuando todavía el patrón no estaba vigente a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, y un 75% de la moneda nacional. Es decir, nosotros pusimos en un primer momento un 25% de oro y un 75% de moneda nacional para ingresar al Fondo Monetario Internacional. Y así va a surgir lo que se denomina que son las cuotas, es decir, una cantidad de dinero que el país que ingresa al FMI paga a la organización sobre la base de factores como el ingreso nacional del país y el tamaño de su sector comercial externo, ¿sí? Es decir, la cuota de Estados Unidos, lógicamente, es mucho mayor a la cuota que nosotros pagamos. Ahora bien, a diferencia de otros organismos internacionales, como puede ser la Organización de Naciones Unidas, el peso relativo y las decisiones que toma un poder, un país dentro de la organización, está sujeto a la cantidad, digamos, del valor de su cuota. Por lo que acá sí pesa muchísimo el poder relativo que tienen los países dentro de la organización. Estados Unidos puede tomar muchísimas más decisiones de lo que puede tomar Argentina, de lo que puede tomar Ghana, ¿sí? Y eso es en función de las cuotas que paga el país al ingresar. Ahora bien, cuando pedimos un préstamo, nosotros lo podemos hacer hasta un 125% del valor de la cuota, ¿sí? Entonces, que se dividen en 5 tramos. En 5 tramos del 25%, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros vamos pidiendo esos tramos, yo digo, bueno, por ejemplo, pido el tramo 1. Bueno, el tramo 1 tiene determinantes condiciones, puede ser, por ejemplo, dirigido a solucionar problemas, ¿sí?, internos, como los que habíamos visto, ¿sí? Ahora bien, no me van a dar 5 tramos para la solución de problemas internos. Me pueden dar un tramo, o a lo sumo 2 tramos. Ahora bien, si yo tengo problemas de endeudamiento, bueno, externo, y para no entrar en default, me pueden prestar hasta esos 5 tramos. Pero a medida que yo voy adquiriendo mayor cantidad de dinero, es mayor la intervención del organismo en base a las políticas que yo puedo tomar o a la independencia de las políticas de índole macroeconómico. ¿Va quedando claro hasta acá? Sí, pero... ¿Sí? Bueno, entonces, mientras yo voy pidiendo mayor cantidad de dinero, la controversia se va generando en cuanto a la capacidad de decisiones que el país puede llegar a tener y, por tanto, la controversia atiende a la soberanía nacional. ¿Por qué es como se dice que en términos económicos es el prestador de último recurso? Es decir, para endeudarse, los países a nivel internacional, el tomar deuda, nosotros somos un país, somos la idiosincrasia, es decir, nuestra cultura y nuestros valores, toman el endeudamiento como algo negativo, bastante negativo, ¿sí? Es como que nosotros por nuestra experiencia previa, por nuestra experiencia histórica y por los valores culturales que nosotros tenemos, el tomar deuda es algo negativo. Es como que nosotros tenemos la creencia de que el aumento de la rentabilidad va a ser el que me va a generar, digamos, las inversiones, o sea, el flujo monetario para yo lograr las inversiones requeridas para seguir manteniendo esa tendencia positiva en torno al crecimiento de determinada empresa. Pero en el ámbito internacional no es así, es como que el endeudamiento es prácticamente parte del trabajo cotidiano que tienen que llevar los diferentes países, las diferentes empresas para formar parte de este sistema internacional. Todos los países están endeudados. Ningún país, gracias a que se considera que la balanza de pagos tiene que ser, digamos, equilibrada,
maneja, ¿sí?, sus políticas macroeconómicas de manera completamente autónoma o cerrada. Todos los países se endeudan de manera cotidiana con diferentes acreedores privados, ¿sí?, para generar los objetivos que deseables en cuestiones de infraestructura o lo que sea, ¿sí?, en la inversión que ellos quieran generar. Para nosotros es algo negativo en base a la experiencia que hemos tenido, pero eso no es a nivel mundial. Ahora bien, no todos los países del mundo que se endeudan lo hacen con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros vamos hacia el Fondo Monetario Internacional, sabemos estas condiciones que vamos a tener a la hora de pedir la deuda, y básicamente el Fondo Monetario Internacional actúa para esos países que ya no tienen credibilidad internacional y los cuales nadie les quiere prestar. Entonces, por eso recurrimos al Fondo Monetario Internacional, porque fíjense que en sí mismo ellos no cobran una tasa de interés como cobran los otros acreedores privados, ¿sí?, como puede ser el Club de París, pero sí condicionan las decisiones de política económica que yo tengo que tomar. ¿Bajo qué? Bajo un modelo completamente liberal en cuanto a los conceptos de la política fiscal y la política monetaria. Y eso, de alguna manera, puede ser muy perjudicial para países como los nuestros, donde ya de por sí venimos doblegados con economías que se han constituido y nacido bajo una división internacional del trabajo completamente desfavorable en un primer momento, digamos, del nacimiento de la economía mundial, y por tanto estamos todavía anclados y supeditados a las normas y reglas, digamos, impuestas por otros países que van en función de sus beneficios personales, no de los nuestros, ¿sí? Pero como no tenemos otros acreedores internacionales, necesitamos sí o sí de la ayuda del Fondo Monetario Internacional para justamente hacer frente a esos compromisos tomados. Bueno, ¿cuáles son? Ahora bien, no todo el Fondo Monetario Internacional o todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional es oro, porque volvemos que el Fondo Monetario Internacional, la estructura que tiene el Fondo Monetario Internacional, las reglas y normas que pone son a raíz de convenciones, que han sido tomadas por aquellos países que han sido hegemónicos o que mantienen de alguna manera este orden internacional. Eso ha llevado a que muchas veces a lo largo de la historia se han producido diferentes crisis a este sistema internacional, a estos valores del sistema internacional. Ergo, por ejemplo, la crisis 2007-2008, que fue una crisis del sistema internacional, producto, ¿sí? Bueno, ustedes no sé si han estudiado la crisis 2007-2008 o algún conocimiento tienen, pero fue una crisis que tuvo un alto impacto, una alta repercusión, principalmente porque nació, digamos, de aquellos países con un gran poder económico a nivel internacional, ¿sí?, y que se fue como contagiando al resto de la comunidad internacional. Como esta crisis 2007-2008, podemos remitirnos a un montón de crisis de balanza de pago históricas que no solamente han tenido los países subdesarrollados, sino que han tenido el sistema propiamente dicho, ¿sí? Y eso atiende a un concepto que está muy ligado a los términos macroeconómicos, ¿sí?, que hace a esto tan abstracto como puede ser la confianza. Cuando se generan problemas de confianza del sistema internacional, cuando se generan problemas de confianza, por ejemplo, del pago de determinada deuda de un país determinado, se producen las situaciones de crisis. Es decir, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, pero todos los acreedores confían en que Estados Unidos va a pagar su deuda. Y por eso Estados Unidos no entra en crisis, ¿sí?, pese a ser el país más endeudado del mundo. Países como los nuestros, que en realidad, o sea, tenemos un porcentaje muy alto de deuda, si lo analizamos, digamos, con el tamaño de nuestra economía, no somos confiables, ¿sí?, y por tanto tenemos crisis sostenidas o vivimos, podríamos decir, en un estado de crisis. Y esto también se lleva a colación a esto de que habíamos hablado de estos tipos de cambios fijos y estables que se tienen que mantener a lo largo del tiempo. Porque como nosotros sabemos, en sí mismo, el concepto de tipo de cambio fijo, y eso lo vamos a seguir trabajando en la unidad
de balance de pagos no es algo posible en el largo plazo, ¿sí? Y esto nosotros ya tuvimos la experiencia, por ejemplo, con la ley de convertibilidad de 1991. ¿Por qué? Porque en realidad el precio en sí mismo es un componente que se fija en función de la oferta y la demanda, del libre juego de esto del mercado que nosotros hablamos. Y entonces yo no puedo fijar un precio de un bien, por ejemplo, de una lapicera a 1 centavo, porque por supuesto que mañana me voy a quedar sin lapiceras, ¿sí? Porque va a venir uno y me va a comprar 100 lapiceras y yo no tenía 100 lapiceras. Entonces es por eso que dice que nosotros se producen estas crisis del sistema, porque de alguna manera esta balanza de pagos equilibrada es un hipotético y un supuesto insostenible en el tiempo. Y por eso, dadas estas recurrentes crisis, es que nosotros podemos hablar de que el Fondo Monetario Internacional como institución en sí misma no ha logrado cumplir con sus objetivos ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Tal es así que cuando volvemos a estos supuestos, esta gobernanza internacional y este orden internacional, con la última crisis de 2007-2008 se han producido cambios profundos, caso por ejemplo la reforma del 2010, en donde se amplía el grupo que decide sobre las determinadas políticas que atienden a las decisiones del Fondo Monetario Internacional y se une el grupo del G20. Seguramente, bueno, tras la pandemia, estos últimos años no ha tenido muchísima repercusión, porque este es un foro de diferentes economías del mundo, ¿sí?, que se reúnen anualmente y que lo que procuran es justamente hacer del sistema económico-financiero un sistema más democrático, en donde no solamente las decisiones sean impartidas por un pequeño grupo de estados, que fueron aquellos estados vencedores, ¿sí?, de la Segunda Guerra Mundial, que se juntaron en Bretton Woods y que acordaron cómo tenía que ser la estructura del sistema internacional de manera unilateral y lo bajaron para el resto de los países miembros de la comunidad internacional, y dadas las fracturas y crisis que ha tenido este problema, ha puesto de manifiesto que no es una cuestión estática y que el Fondo Internacional, lógicamente, ha siempre como establecido o logrado trabajar en aras de aquellos países que son los más poderosos, caso Estados Unidos. ¿Sí? Ahora bien, tengamos en cuenta que cuando se constituye este Fondo Monetario Internacional, conjuntamente, como yo les había hablado, que ahora vamos a ver un poquito más, el Banco Mundial, y en el acuerdo habían estado presentes tanto Estados Unidos como países de Europa, que dijeron, bueno, a cargo del Banco Mundial, siempre el director va a ser alguien de Estados Unidos. Pero en el caso del Fondo Monetario Internacional, siempre va a estar presidido por alguien de Europa. ¿Sí? Ahora bien, pesos y contrapesos dentro del organismo se va a llevar a través de que los demás puestos y los demás, digamos, órganos de cada una de estas organizaciones va a estar compuesto por, en el caso del Fondo Monetario Internacional, el subdirector, no es el subdirector, tiene otro nombre, ahora no me lo acuerdo bien cómo se denomina, pero ahora ya se los amplío, va a estar a cargo de alguien de Estados Unidos. Quien decida sobre los diferentes hemisferios y las políticas a tomar, también va a ser alguien de Estados Unidos. A diferencia del Banco Mundial, que los contrapesos van a ser digamos, de la otra manera. Estados Unidos va a estar a la cabeza y los demás decisores dentro del organismo van a ser de la Unión Europea. Y así es como se genera esta hegemonía y este sistema internacional dentro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y eso se rige y se baja a todos los demás países del globo, que tan solo con haber ratificado y entrado a las organizaciones, porque no tenían otra posibilidad, ¿sí? Porque no es que, o sea, en este momento ustedes piensen que o entrabas o dejabas de formar parte del mundo, de las transacciones del mundo, y bajo esta corriente neoliberal de que teníamos que aumentar el comercio, de que nos teníamos que especializar, de que teníamos que tener ventajas competitivas en determinadas
producción de bienes y servicios, hicieron que nosotros nos aunáramos a esos valores, a esas normas, digamos, que fueron proclamadas por países hegemónicos y que nosotros teníamos que aplicar. Y un poco cuando nosotros analizamos este giro de la izquierda en el regionalismo, ¿se acuerdan cuando analizamos el nacimiento de la UNASUR y todo lo que pasó dentro del Cono Sur, en los procesos de integración? Vimos como de pronto se enfrentan un grupo de estados con lineamientos ideológicos similares que de pronto decían, nosotros no queremos formar parte de, por ejemplo, una zona de libre comercio con Estados Unidos, porque eso en realidad es perjudicial para nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo importante pese a todo esto que a veces estamos hablando? Que hasta el 2005 podíamos hablar que el único sistema hegemónico estaba impuesto por ese tipo de organizaciones. Pero tras la incorporación de China, ¿sí?, a nivel internacional, ¿sí?, como un actor sumamente importante en términos económicos, se produce un desbalance en el sistema internacional y de hecho empieza China a jugar un rol muy importante, por ejemplo, con todos los países subdesarrollados, América Latina y África fundamentalmente, ¿sí?, haciendo un juego de poder que todavía, por cuestiones propias de China y frente a la guerra comercial que nosotros habíamos visto que pasó hasta, bueno, ahora el ascenso de Biden, que no sabemos bien cómo va a seguir, y hasta la situación de pandemia, que nosotros sabemos que justo nace en China, y con el descreimiento que eso produjo, ¿sí?, hacia los productos chinos y hasta hacia la sociedad china, ha hecho que se pierda, o podríamos decir que se ponga en duda un poquito esto de la supremacía china. Pero no tenemos que dejar de atender a qué va a pasar en términos financieros, dado que China ha sido un gran acreedor de América Latina en los últimos tiempos, ¿sí? Y ver y seguir analizando esa relación de América Latina con China para saber cómo continúa esta historia. Si vamos a seguir con una gran dependencia a organismos y estructuras, digamos, de Occidente, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o si vamos a migrar a otros acreedores y mantenerlos en el tiempo, como pueden ser China, el grupo ASEAN, y si ahora nosotros estamos pendientes de las negociaciones que se están produciendo entre Guzmán y Japón, por ejemplo, porque Japón también es un gran acreedor del sistema internacional, que históricamente se mantenía como al margen o por detrás, ¿sí?, de estos organismos, pero que cada día, en términos económicos, está teniendo un poquito de mayor presencia, ¿sí? Bueno, son las 7:30. Yo sé que se hizo muy larga la clase. ¿Qué quiero resaltar? Dos cuestiones. Hablo un poquito más del Banco Mundial, la que me he quedado sin voz he sido yo prácticamente, que no he parado de hablar. Y un poquito de la Organización Mundial del Comercio para destacar dos cosas. El Fondo Monetario Internacional se va a hacer cargo de todo lo que es el equilibrio, ¿sí?, o las políticas inherentes, ¿sí?, a las cuestiones financieras, ¿sí?, a la liquidez del dinero, a los tipos de cambio, a las cuestiones ya más bien de índole de política, de variables macropolíticas, ¿sí? Ahora bien, el Banco Mundial, fíjense que tiene unos objetivos completamente distintos. Habla sobre la reducción de la pobreza, el aumento de la prosperidad compartida y la promoción del desarrollo sostenible. Ahora bien, esto fue creado, chicos, en 1945. Y podríamos hoy decir que se han cumplido algunos de estos tres objetivos pese los años que se han pasado, o nosotros podemos realmente sostener que las asimetrías se siguen manteniendo de una manera, digamos, similar a la de finales a la de mediados del siglo pasado. Bueno, volvemos a esto. ¿Para quién
y a quién atienden estos beneficios inherentes, ¿sí?, al control hegemónico del mundo. Atienden realmente los intereses. Podemos tener países como Argentina, como Brasil, como Perú, Bolivia, hasta podemos irnos a digamos, África. Atienden a países subdesarrollados con nuestras necesidades, o de alguna manera como si nos pusieran un techo siempre para decir, bueno, nosotros te damos, pero con determinadas condiciones, porque queremos seguir manteniendo nuestra estructura en donde los países hegemónicos somos nosotros y ustedes son los países, digamos, periféricos, que tienen que atender, digamos, a los requerimientos, ¿sí? Y frente a eso, tenemos, por otro lado, lo que va a ser la Organización Mundial del Comercio, que no se crea en 1955, pero sí es la continuación de lo que nosotros habíamos visto, que era el General Agreement of Trade and Tariff, ¿sí?, que también es creado en 1955, pero que realmente constituyéndose como una organización en 1994. Donde el propósito, fíjense, va a estar contribuir a que el comercio fluya con la mayor libertad posible, sin que se produzcan efectos secundarios no deseables, es decir, las externalidades negativas, y por tanto, y gracias a ese aumento del flujo de comercio, se va a lograr el desarrollo económico y el bienestar, de tal manera que ya empezar a el pasado hablando dentro de la corriente liberal, lo que significa es que este bienestar, o que en realidad todo un capítulo de poner terror que debe hacer referencia, el término bienestar, en la lógica, digamos, de macroeconómica. ¿Y a qué nos referimos? ¿Cuál es el bienestar? Podemos hablar de un bienestar entre países desarrollados, que es el mismo para todos, porque hay diferentes tendencias de bienestar. Bueno, por ahora, porque es un cargo, la clase que viene vamos continuando. ¿Hay alguna duda o inquietud? Me he quedado sin garganta. La Organización Mundial del Comercio, también, que se carga de negociar en 1994, también favorece o no favorece a países hegemónicos o no se interviene solo con países hegemónicos y primero países. Bueno, la Organización Mundial del Comercio, pregunta. La Organización Mundial del Comercio se basa, sí, primordialmente en las normas y las reglamentaciones que atienden a este concepto, digamos, de la liberalización. Nosotros sabemos que el liberalismo, de política económica, ha sido implantada especialmente por Occidente, de la realidad del libre cambio, el aumento del flujo comercial y demás. De hecho, los mundiales del comercio apuntan a lograr eso, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver que siempre la Organización del Comercio básicamente reunió los diferentes convenios que se van llevando a cabo entre los diferentes estados, pero basado en una máxima, que logra esa liberalización económica y atienden puntualmente también a esa necesidad. ¿A quién les es favorable esa liberalización? A países como nosotros que todavía no tenemos las herramientas para competir a nivel internacional, o les es favorable ir a, digamos, a los países centrales para aumentar la cantidad de mercados a los cuales venden, ¿sí?, lo que tienen innovación tecnológica y por tanto tener un mayor superávit en términos de balance de pagos comparados a los nuestros. Entonces, estos temas los vamos a ir trabajando, ¿sí?, en la unidad número 6, cuando hablemos del medio ambiente, y ahí vamos a entrar muy vuelta a la parte de la Organización del Comercio, y en la unidad número 7 cuando veamos balance de pagos. Ahí estas unidades son como centrales para comprenderlas. Sí, lo que yo quería es que ustedes entendieran lo del Fondo Monetario Internacional, y cuando veamos la parte de la deuda pública, de la del Banco Mundial, para ver si hay
pese a estos objetivos que nos podemos ver dentro del Banco Mundial, hemos logrado subsanar o solucionar los problemas macroestructurales que hemos tenido a lo largo del tiempo. Se me está conectando el pedito, a ver, sí. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Me parecía como que estaba bajando de conexión. Sí, profe, perfecto. Perfecto. Como les digo, yo sé que hoy quedaron quizás como con muchas cuestiones que no he podido terminar de cerrar. No obstante, las dos unidades muy vinculadas lo vamos a terminar de cerrar. Sí seguir en esta línea en la cual nosotros podemos encontrar que esta estructura y este orden internacional de alguna manera es impuesto y entender que son convenciones a las cuales nosotros de alguna manera, porque no teníamos otra opción, nos adentramos en momentos históricos puntuales, ¿sí? En donde, bueno, ese era el escenario, o sea, esas eran las posibilidades. A raíz de determinados condicionantes se van produciendo determinadas organizaciones que van, de alguna manera, generando diferentes líneas de pensamiento y doctrinas que van bajándose a diferentes regiones y países, ¿sí? Como que ese tendría que ser el esquema que vamos entendiendo hasta el día de hoy. No obstante, no vamos como una cuestión estática que no puede cambiar en el tiempo, sino que vamos a ir viendo a raíz del dinamismo de las relaciones internacionales como diferentes actores que van surgiendo, como el caso de China, o como, por ejemplo, situaciones puntuales como fue la era Trump en Estados Unidos, se aleja un montón de ese rol de garante internacional y de país hegemónico para adentrarse y solucionar sus problemas internos. Logra separarse de socios estratégicos como son la Unión Europea, que la Unión Europea de manera unilateral empieza a generar acuerdos de mega regionalismo, como el caso con que todavía no está en vigencia, pero sí ha sido firmado con el Mercosur y con otros países del mundo para generar nuevas alianzas y como veníamos hablando también, situaciones que no podemos nosotros comprenderlas del todo, pero que de alguna manera nos van empezando a dar las pautas para este análisis que podemos tener en función del funcionamiento de las variables macroestructurales, de la situación interna de nuestro país, de la situación de nuestra región, puntualmente como está en el mundo, ¿sí? Son dos puntos que nosotros nos vamos parando. Y acá volvemos a... No es que ninguna corriente sea ni buena ni mala, ¿sí? No es que nosotros decimos, bueno, no, hay que ser socialistas y salirnos del mundo, y hay que ser anarquistas. Y no, porque eso también va a tener sus costos, ¿sí? O sea, a ver, si nosotros nos paramos y decimos, bueno, el caso de Cuba, el caso de Venezuela actualmente, ¿sí? Países que han dejado de formar parte de este sistema internacional, de este orden internacional, de esta gobernanza propuesta por estas organizaciones que forman parte del mundo. ¿Cuál es el escenario puntual de ellos hoy? ¿Están mejor? ¿Están peor? ¿Esto lo tiene que hacer un bloque de estados? ¿Se puede hacer un estado de manera unilateral? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de querer salirse de estas organizaciones internacionales? Ahora bien, ¿cómo podemos generar otras alternativas que nos ayuden a comprender desde dónde nosotros estamos parados para mejorar, ¿sí?, nuestra capacidad a la hora de negociar? Porque si nosotros tuviéramos que analizar, tendríamos que decir, bueno, estas son las estructuras, nosotros no podemos usar estas estructuras, pero ¿qué tenemos que hacer para lograr mayor autonomía? ¿Lo podemos hacer solo? No, no lo podemos hacer solo. Argentina solo no va a lograr ningún tipo de autonomía. Bueno, ¿con qué países nos tenemos que vincular? ¿Cuáles son los acuerdos que tenemos que generar? Bueno, el Mercosur, por ejemplo, como actor, digamos que viene trabajando a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa con el Mercosur hoy? Solo hablamos en términos económicos, lo hablamos en términos políticos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las proyecciones futuras? Si no podemos trabajar de manera conjunta. Salirnos del Mercosur, buscar otros aliados. Bueno, ¿cuáles serían estos otros aliados para mejorar nuestra situación? Nuestro poder de negociación, ¿sí? ¿Tenemos otros o no tenemos otros? O de tenerlos, ¿serían relaciones simétricas como las que medianamente nosotros podemos construir con los países limítrofes a los nuestros? ¿O serían relaciones asimétricas? ¿Cómo me serviría a mí o para quién sería más beneficioso un acuerdo de libre comercio con China?
¿Para China o para Argentina? Entonces, son todas estas cuestiones que nosotros tenemos que empezar a poner en discusión, pero no las podemos poner en discusión sin verdaderamente entender la estructura o todo lo que está por detrás de cada una de estas organizaciones internacionales, de la historia de estos países que han tenido un gran peso, ¿sí? Y que muchas veces nosotros atribuimos nuestros problemas como estructurales e internos y nos salimos del foco de decir, bueno, pero esto es así porque de alguna manera alguien nos lo impuso. Si nosotros analizáramos la política de créditos, que eso, bueno, lo vamos a ver un poquito, pero se los adelanto, en la unidad número 7, de cuándo el Fondo Monetario Internacional te decide darnos o no dinero, no tiene que ver básicamente con un análisis real de nuestra balanza de pagos y las condiciones que tenemos. Tiene que ver con cuestiones ideológico-políticas, de a quién le presto y por qué le presto, y cuando digo a quién le presto y por qué le presto es porque depende mucho de quién esté en el poder de turno, quién esté ocupando el cargo de el poder ejecutivo de turno en nuestro país. Y no solamente nos remitimos a la era Macri, o no era Macri como la más reciente, pero nos remitamos también a las dictaduras. Cuando nosotros logramos, cuando fue el momento donde el Fondo Monetario Internacional nos prestó una gran cantidad de dinero, donde el endeudamiento que nosotros tuvimos fue descomunal, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque el poder, digamos, de las dictaduras en ese momento estaba ligado a una visión totalmente conservadora que se alineaba a la derecha internacional y en un momento de una guerra fría en donde lo que no quería los países hegemónicos occidentales es que nosotros nos volviéramos, digamos, aliados de la Unión Soviética. Y entonces por eso nos prestan el dinero, ¿sí? Para mantenernos dentro de su eje de poder, por decirlo así. Pero no porque nosotros teníamos las condiciones macroeconómicas para después solventar la deuda. O nadie hizo un seguimiento de, bueno, a ver, ustedes van al banco, piden dinero y dicen, bueno, yo quiero hacer un crédito hipotecario. Perfecto. Bueno, ¿qué se quiere comprar? Bueno, yo me quiero comprar una casa de 5 millones de dólares. ¿Y cuál es su salario? Ah, no trabajo. Ah, no, tu señor, discúlpeme, yo no le puedo prestar plata para que se compre esa casa. Ese es el análisis económico que hacen determinados acreedores. Bueno, en la política internacional no pasa eso. En la política internacional, a vos te prestan dinero o no te prestan dinero, según esta confianza, volvemos a esta palabra de confianza, que se genera en función de si vos estás alineado o no a la visión ideológica política de los diferentes referentes ideológicos del mundo. Si ustedes se ponen a analizar, o sea, los acuerdos para ver qué te prestan, cuánto te prestan, si se te posterga, y ahora los que estamos ahora generando, por ejemplo, para el Club de París, para las negociaciones que estamos entablando con Japón, con Alemania, son cuestiones políticas, no son cuestiones que hacen realmente a un análisis de la proyección que nosotros podemos tener en el aumento de nuestra productividad sostenida en el tiempo y en función del aumento de nuestra balanza comercial superavitaria para pagar o no pagar. Porque a nadie le importan esos indicadores económicos. Lo que les importan es esa confianza que yo puedo mantener en el tiempo para garantizar esos pagos, pero alineados a un cierto esquema de valores, ¿sí?, políticos que yo tengo que mantener en el tiempo. Y como les dije, no es que nosotros queremos agotar el pago de la deuda y decir, bueno, empezamos de cero y no tenemos más deuda. Siempre vamos a estar endeudados. Lo que nos tiene que importar es para qué gastamos el dinero y si va a haber fluctuaciones como las que nosotros tenemos cada 4 años en que vamos de extremos. Nosotros vamos de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, pero sin realmente tener en claro qué es lo que queremos como país. ¿Cuál es el proyecto país de acá a 10 años? Bueno, por ejemplo, no sé, aumentar los servicios de software, generar innovación en la parte de la economía circular. No tenemos un proyecto, entonces, ¿qué va pasando? Nadie va haciendo control sobre en qué se va gastando. Bueno, sí, se gastó un poco en infraestructura, creemos, ahora estamos apaleando los gastos, digamos, las fiscales, porque tenemos unos grandes gastos fiscales, pero no estamos llevando ese control. Entonces, no pensar que la deuda se agota cuando se paga. La deuda nunca se va a agotar.
Lo importante es cómo nosotros vamos a generar esa confianza internacional para mantener endeudados, pero mantenernos estables y crecer sostenidamente. ¿Sí? Bueno, ahora sí, perdón, me extendí un montón.